trabajo totalmente responsable, como ya lo manifestó el presidente de la comisión, y nos parece que fue positivo que podamos presentarle al Pleno de la Asamblea Nacional un informe con 17 recomendaciones que no hacen más que representar las preocupaciones que como comisionados recibimos en el seno de nuestra comisión. A mí me gustaría, presidente, hacer algunas aclaraciones o dar mayor información de algunos comentarios que ya se han realizado en este pleno. Por ejemplo, he escuchado a un legislador que ha hablado de que esta proforma está sobreestimando los ingresos y que por eso entonces ya acordaron no dar paso a esta proforma presupuestaria. A mí me parece que la reflexión debe ser más específica, queridos colegas, y de hecho ya se ha discutido y se ha debatido sobre el precio del petróleo. Sé que muchos de ustedes han levantado algunas preocupaciones en torno a que el valor del barril de petróleo está sobreestimado, pero como ya lo ha mencionado el ministro en este mismo pleno, este valor se da en base a valores, a estimaciones internacionales, no necesariamente a cálculos que se realizan acá dentro del Ecuador. Yo creo que eso es importante y también decir a la ciudadanía que no es que este indicador de precio del petróleo es el indicador del precio del petróleo del 1 de enero. No, este precio es el precio promedio del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019. Por tal motivo, nos parece que querer decir que hay una sobreestimación de los ingresos no es tan real. Le recordaremos también a este colega que es parte de la comisión, que ahí en el seno de la comisión nos explicaron también que se intenta incrementar la producción petrolera a un 9%, lo que también nos dará la posibilidad de tener mayores ingresos. También como una nota positiva dentro del debate se mencionó un importante incremento de las exportaciones no petroleras, más de 12.000 millones de dólares en este año, un crecimiento que no se había visto en los últimos años. Yo creo que es importante también mencionar eso, que es un indicador del crecimiento de la economía, no solamente en el sector petrolero, sino en el sector no petrolero. Creo que es importante dar esos detalles para poder tener una visión amplia de lo que se está debatiendo en la tarde de hoy. También me gustaría referirme al tema de que no se ha presentado un listado de todos los acreedores de la deuda en esta proforma presupuestaria. Y yo quisiera preguntarles, colegas, ¿cuándo se nos ha presentado en este pleno de la Asamblea o en la comisión que han tratado los presupuestos del Estado la lista de acreedores con los cuales iba a financiar la deuda? ¿Cuándo nos han dado esa información? De hecho, es la primera vez que tenemos una lista de posibles acreedores. Y entendemos que no haya todavía la lista completa, porque no es que el Ecuador va a necesitar todo el dinero al 1 de enero. Probablemente sea necesario que haya una serie de negociaciones y así haya una institución financiera ya en esa lista. El Ecuador debe tener la flexibilidad para que en el transcurso del 2019, si hay otra institución que brinda mejores condiciones, se pueda incluso modificar de esa lista. Por tal motivo, querer decir que esta proforma es engañosa porque no tiene una lista es falso. Nunca antes hemos conocido la lista de dónde iban a venir los fondos de financiamiento para el siguiente año. Y sí me gustaría también hacer énfasis en algunos temas que probablemente no se van a querer acordar algunos sectores. Y es el hecho de que luego de 3 años esta proforma presupuestaria contemple 1.240 millones para el pago del 40% de las pensiones jubilares. Por la voluntad política de este gobierno, ese rubro está hoy por hoy en esta proforma presupuestaria. Por ese compromiso con los jubilados del Ecuador, hoy tenemos que incluir 1.240 millones y también 350 millones para pagar los incentivos jubilares de una deuda. Se ha dicho que son 700 millones, algunos dicen 800 millones, escuché hoy día 900 millones, es decir, depende de la euforia con la que está la persona que está hablando, se va incrementando la deuda que supuestamente tiene el Estado con los incentivos de las pensiones jubilares.
Se destinan 350 millones y además la Comisión recomienda que se establezca un plan de pago, porque lo que más preocupa a nuestros jubilados es la incertidumbre y nos parece que desde el Estado se les debe dar esa garantía, esa información para que sientan que hay la responsabilidad de cumplir con ese pago, pero que el mismo debe darse de manera paulatina, de acuerdo a las posibilidades que tengamos como país de saldar esa deuda que es histórica y que debe ser una responsabilidad de todos los gobiernos asumirla. También quisiera aclararle a los ciudadanos y ciudadanas que nos siguen a través de las redes dentro y fuera del país. La proforma presupuestaria es un estimado. Probablemente vaya a ser modificada en el transcurso del año, pero es un estimado. Es algo que quiere un mapa, si se quiere, de hacia dónde irían los números, los datos de la economía ecuatoriana. Pero no necesariamente está escrito en piedra. Y prueba de ello es que el día de hoy el presidente de la Comisión, de manera muy acertada, ha mocionado la observación de la proforma presupuestaria, en total consonancia con nuestros estudiantes, con nuestros ciudadanos que se preocupan de la educación, que se preocupan de la salud. Desde la Comisión esas 17 recomendaciones fueron construidas con total compromiso, no con el gobierno, no con un sector político, sino con los intereses de los ciudadanos a los que representamos y defendemos en el Pleno de la Asamblea Nacional. Y también me parece que es importante en este Pleno hablar sobre los compromisos que tienen que asumir ciertos sectores de la economía ecuatoriana. En esta misma Asamblea, hace algunos meses, debatimos la Ley de Fomento Productivo, una ley que dio una serie de incentivos a los señores empresarios de este país para que se comprometan con la economía, que se comprometan con la generación de empleo. Y sin embargo, vemos con sorpresa que estos mismos sectores se han pronunciado en contra de la proforma presupuestaria. Sería bueno que esos sectores que han sido defendidos por este lado del Pleno de la Asamblea Nacional también cumplan con su responsabilidad de formar, de dinamizar la economía del país, porque creo que ya estamos bien con exenciones tributarias, han recibido ya un incentivo. Creo que la economía del país, la realidad del país nos compromete a todos los sectores, al sector ciudadano, a comprender que hay una situación económica compleja que nos obliga a tomar ciertas medidas, al sector empresarial también, para que aproveche sus incentivos tributarios que han recibido y se comprometan con la generación de empleo. Y sobre todo también a los sectores políticos, para que podamos desarrollar este debate con absoluta responsabilidad, más allá de los extremos, tener posiciones que nos permitan reconocer que hay matices, y si es que hay matices, hay la posibilidad de llegar a consensos, no por los intereses políticos de estas bancadas, sino por los intereses políticos del Ecuador. Gracias, presidente. Gracias, asambleísta.